El rock es una forma de vida y la música es una forma de vida que tiene que ver con eso, con una entrega absoluta. Es la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión y con una actitud cambiante. Ser rockero es estar en la vereda enfrente, es no comérsela, no transar, no aceptar las cosas como vienen impuestas. Es la expresión, es la bronca, es lo que siente el tipo lo larga en la guitarra. No me interesa si es comercial o no es comercial, nos interesa lo nuestro, cómo lo expresamos, que es lo más importante. Más allá que ninguno fuéramos ni prodigiosos, ni millonarios, ni ganáramos nada con lo que muchas veces íbamos para atrás, seguro. Lo que hacíamos era realmente lo que sentíamos con muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Era tocar y tocar todos los fines de semana, mucho ensayo, ensayábamos mucho. Donde ya los ensayos eran verdaderamente ensayos, donde había horarios de ensayos, donde había que llegar a tiempo, donde había que pelar, había que tocar, y muy bien. Y me dediqué a estudiar. Me pasaba 12 horas tocando así en la batería. Había que tocar mucho, y había muchas horas de ensayo, muchísimas horas de ensayo. La acción que requiere un proyecto musical, que implica grabar, implica viajar, implica dejar un montón de cosas de lado y dedicarse completamente a eso. Fue también una prueba de cómo, trabajando, haciendo algo a conciencia y poniéndole todo el empeño, podía lograrse un resultado. Nos sentíamos como de alguna manera revolucionando un momento de la historia de la provincia y creo que eso tuvo frutos porque si uno ve lo que pasó después y lo que pasa hoy con la cantidad de bandas de rock de chicos muy jóvenes, me parece que estuvo bueno hacerlo. La primera etapa del rock en Mendoza se da a mitad de la década del 50 hasta, podríamos decir, comienzos de los años 60. El rock se tocaba en los grandes bailes, junto con la orquesta típica, había dos orquestas, la típica y la característica. Dentro de lo que era la característica había distintos ritmos tropicales de todo tipo y ahí se empezaba a tocar rock. El rótulo eran orquestas características porque hacían de todo, desde tango hasta rock, porque era lo que se bailaba. Entonces cuando ibas a un club, la gente bailaba de todo. Había pibes jóvenes y gente grande. Entonces la gente grande quería bailar tango, bueno, hay que tocar un tango. O cumbia o rock, digamos. Estoy hablando de la década del 60, ¿no? En esa primera etapa recibe la influencia del rock internacional y fundamentalmente a partir de 1957 cuando se estrena en Mendoza la película Al compás del reloj. What is that outfit playing up there? I don't know. It isn't boogie, it isn't jive, and it isn't swing. It's kind of all of them. Hey, sister, what do you call that exercise you get? It's rock and roll, brother, and we're rocking tonight.
rock and roll. Para ellos habían sido fundamentales porque habían entrado en contacto con la música del rock y habían empezado a conocer los instrumentos propios del rock, que son instrumentos eléctricos. En ese caso es muy importante destacar la tarea de esos pioneros, por ejemplo, tengo que citar a Luis Reston, a Bebe Pochettino y a otros tantos jóvenes de ese momento que se lanzaron a la investigación y no vacilaron en tomar distintos elementos de las radios a válvula de la época, como las bobinas o de imanes, para colocarlas en los instrumentos acústicos y generar un nuevo sonido que se aproximara a un sonido eléctrico siquiera. Va a tener que hacer ritmo. Vamos. Lo que yo me he dado cuenta que siempre tengo el ritmo metido en la cabeza. Siempre. A mí me suena tac, 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 tac. Plano 2, toma 1, Bebe Pochettino. Bien. Empecé un poquito antes con la guitarra, porque la pasión era la guitarra, el rock todavía no estaba, había otros temas, era más popular. Pero me acercó a eso. El mismo ambiente te lo iba pidiendo. Pero nosotros hacíamos valsa, hacíamos rancherita, fostro, paso doble, esas cosas que se usaban en esa época. Cuando salió el rock, y fue una revolución, Bill Haley reventó todo, porque los cines, cuando vieron los cines acá, apareció él, se llenaba, y la gente bailaba, era una locura, porque yo no lo había visto nunca. Y tocó la casualidad de que en esa época ya teníamos una orquesta que sonaba, yo ya me dedicaba a eso. ¿Te parece que hagamos un ritmo ahora? ¿Poquito? Algo de Si me acuerdo, sí, puede ser. Yo me acuerdo que no habían cuerdas, no habían guitarras, las veíamos, una guitarra criolla, le hacían, yo tengo una guitarra, se la llevó un amigo, que hace las SAK, que fueron las primeros que le copiaron, que es la guitarra americana. Todo con tapa, con las S donde sale el aire, y eran más agudas, con cuerdas de acero. Pero las cuerdas de acero no se conseguían, así que nosotros lo hacíamos con las cuerdas. A la criolla le metíamos cuerdas de acero. ¿Y qué pasa? Que se empiezan a levantar, porque eso aprieta el puente y se va levantando. Entonces empezábamos con los problemitas de eso. Las bobinas. Descubrí que alguien, un poquito más viejo que yo debe haber sido, sacaban de los teléfonos que se usaban, no los teléfonos, que decían los teléfonos eran que se llamaban, ¿no? Sacaban las bobinitas de esas. Y esas bobinas, si vos las ponés, las conectás acá, tenés que poner 1, 2, 3 bobinitas de sueltas, se van conectando en serie y se conectaban a un equipo, a una radio, porque no habían equipos tampoco, a una radio de la casa. Parece que salía un tipo, ya sonaba, ¡ay, qué locura! Estábamos todos amontonados mirando eso. Bueno, esas son las satisfacciones que yo he vivido. No había sintetizador, no había órgano, no había nada, todo a pulmón. Y yo alcancé a hacerme una cosa de eso también. Y después, bueno, siguieron investigando de a poco. Pero lleva muchos años, porque la calidad es otra cosa. ¿Viste? Esta chica. Este muchacho era de los Panamericanos. ¿Vos sabés cómo cantaba? Una belleza. ¿No? Ahí está, Palito Ortega, yo y Omar del Río, que era el de acá de Mendoza. Atrás tiene el año, creo. Atrás es. 67. Esta foto sacábamos nosotros, éramos
Los panamericanos salen con cada uno con una moto, porque hacían propaganda de las motos. Este muchacho, este es Omar del Río, que Omar del Río es el que tiene Tangomanía en la actualidad, hace años. Muy amigo mío también. Ese muchacho que tocaba el bajo, ese es el bajista del Palito Ortego en esa oportunidad. Mirá qué pichón de niño. Bueno, el último. Los Almirantes, 1960 y algo, en el edificio Gómez arriba. Acá tenés este muchacho que toca el piano. ¿Cómo se llama el pianista, che? Que me acuerdo ahora. Mi amigo. Está Luis Reston en el bajo, este muchacho Cobos de trompeta, esta es la guitarra que yo le pesé al palito. Este muchacho, sí, este ya falleció, este no sé, este otro no. Morales, ¿cómo se llama el pianista de Rosa? El Cacho, ¿no? Cacho. Morales. Cacho Morales. Cacho Morales. Mucho. Y este es el trabajo mío real. Eso yo era en los teletipos, ¿viste? Me la pasaba jodiendo. Ahí tenés. Jodía yo y se mataban de veces los tipos. Esta primera etapa embrionaria también genera una subetapa, un segundo momento, que se da en la primera mitad de la década de 1960. En ese momento se expresan grupos como los Caravels y como los Cuatro Planetas. Esta es una etapa que también pertenece a la etapa, este momento pertenece también a la etapa embrionaria, pero con otras características. Ya los equipamientos son de mejor calidad, ya hay instrumentos eléctricos en la provincia, ya hay posibilidades de adquirir esos instrumentos. Y por otra parte se da en el caso particular de los Cuatro Planetas que acceden a grabar en un sello grabador de Buenos Aires, en un sello grabador internacional además, varios discos, y eso los ubica como la primera banda mendocina que logra trascendencia fuera de la provincia dentro del género. En el caso de los Caravels representaban la expresión Beatle de Mendoza. Había estallado la Beatlemanía en 1964 en Estados Unidos y eso tuvo fuerte impacto en todo el mundo y Mendoza no fue la excepción. Ellos, con Billy Lee Hahn, su cantante, un norteamericano que había venido a vivir a nuestra provincia y que luego fue desaparecido por la dictadura militar, se pudo lograr expresar eso que estaba sucediendo en el mundo en la década del 60 con un fuerte impacto y con una fuerte adhesión del público joven de ese momento. En el libro Extramuros hay un capítulo que le llamamos Un fantasma recorre el rock. Este fantasma es un desaparecido que tiene el rock, que es Billy Lee Hunt. El recuerdo de Billy Lee Hunt no desapareció del movimiento de rock porque él representa también este espíritu de rebeldía, este espíritu de búsqueda que el rock en general tiene y en Mendoza también muy especialmente. Cuando salió el rock fue un choque musical y la rebeldía de los muchachos porque se desahogaban cantando. Es de protesta. En realidad yo digo, todas las canciones que son cantadas tienen que decir algo, o la tristeza o la bronca. Y vos viste los temas que hay de bronca, para regalar, porque se quejan todos. Y el rock se presta para eso. Así que me hiciste recién Más o menos, porque...
Sí, que Yo lo sigo a él. es que es más ligero. Lo que pasa es que Yo lo sigo a él. sí, depende de qué es lo que sea. Ahora ha cambiado tanto. Hay rock y han cambiado muchísimo. Sí, eso es, gracias. No, no. Allá por fines de los 60, el rock se hacía escuchar en Mendoza de manera muy tímida e incipiente, en plazas, en escuelas, mucho en escuelas secundarias. Pero todo este movimiento rock se empieza a generar, al igual que en toda la República Argentina, dentro de la década de los 70. Aquellas primeras formaciones de rock no tenían acceso prácticamente a lugares para tocar, y en general la idea de los músicos era que esta música se escuchara en teatros o en lugares donde la gente pudiera sentarse a escuchar, pudiera tener un lugar donde apreciar más la música, ya no tanto para mover el esqueleto, digamos, sino para escuchar. Es ahí donde los músicos mendocinos empiezan a ver que existen espacios y posibilidades de mostrar su propuesta y que también había público que lo acompañaba, que esto era fundamental. Duerme, mira que entre las ramas duerme muy bien el viento. Duerme, si al despertar no me encuentras, yo te No olvidemos que en la historia argentina, en la historia política, la década del 70 es bastante convulsionada y aparece el hipismo también. En Mendoza hay algunas expresiones de esta movida joven y eso se refleja en la música también. La idea de el amor libre, la paz universal, el pacifismo, todo lo que tenía que ver con el consumo de drogas alucinógenas, es decir, la búsqueda de una conciencia diferente, una manera distinta y posible de entender la realidad. No eran boludos, para nada, eran tipos muy abiertos. Además, el haberse tomado ácidos y cosas, no es que los hizo más tontos, les hizo ver que en realidad era toda una paparruchada a la que estábamos colaborando. Después no tuvo la energía para mantener con solidez lo que preconizaba, como suele ocurrir en la historia de la humanidad. Pero eso no lo invalida como un movimiento social de una importancia extraordinaria. John Lennon era hippie, suficiente.
Esta etapa hippie se expresó en cuanto a lo musical en que las bandas locales realizaban fundamentalmente en un comienzo, en el génesis de ese segundo momento, con expresiones de covers o versiones de las bandas internacionales. Como yo entro en el rock a través del rock sinfónico o rock progresivo como King Crimson y Pink Floyd y ese tipo de bandas. Y bueno, estremecer un poco el barrio tocando rock and roll como lo conocíamos nosotros en aquella época, ¿no? Inclusive haciendo algunos covers de los Beatles o los Rolling Stones, o inclusive tratando de sacar algunas de las canciones que ya se empezaban a escuchar de Almendra, Los Gatos, Manal. Yo me acuerdo, por ejemplo, de haber subido con mi batería al techo de mi casa y haber tocado ahí una canción de Manal que en ese momento me partía la cabeza. Había mucha música, ahí empecé a escuchar mucha música, de mucho tipo. En un equipo cuadrafónico que era un polvo, en un living hermoso que sonaba buenísimo. Y bueno, pasábamos horas escuchando música y empezábamos a hacer música. Fueron los primeros como amagues. Tenemos la cabeza muy abierta. Y en esa época, los años 70 y pico, la cabeza estaba abierta de todo el mundo, ¿no? Así que era súper creativo. No puedo dejar de citar a Lágrimas Blues y a Éxodo como dos bandas pioneras de ese cambio que se estaba dando. Y los que sí me flashearon la cabeza fue que se llamaban de siglo XXI. Unas versiones brutales de temas de Cream, de Zeppelin, que tocaron en Independencia, que cantaba la Negra Merlo. ¡Silencio! ¡Va! MacGregor, la ropa sport más famosa del mundo. Otra de las cosas lindas del Sportman. Esta es una etapa que además tiene una impronta muy fuerte en lo que es el look o la vestimenta, ¿no? Es decir, por primera vez se empieza a usar el pelo largo, los varones usan ropa florida, bueno, las mujeres también. Esto contribuye a identificar fuertemente al movimiento, ¿no? Es decir, dos rockeros se veían por la calle y se entendían y se saludaban. Acá en Mendoza especialmente esto provocó una reacción muy fuerte de la gente, digamos, de los que no pertenecían al mundo del rock, que agredían verbalmente a los integrantes cuando los veían por la calle, y también de la policía. El pelo largo era sumamente irritativo para este medio. Este medio tan conservador generaba respuestas de tipo bastante agresivas, bastante hostiles hacia los jóvenes de ese momento que buscaban expresarse de alguna manera, que buscaban transmitir su forma de sentir y su forma de pensar de otro modo distinto al modo tradicional. A tal punto que más de una vez quienes usaban el pelo largo terminaban en comisarías y terminaban con el cabello corto, rapado, por las policías de las comisarías. Yo no domino por ser todopoderoso, solo domino por estar inseguro de mi lugar en el universo. Un león que rugía en la montaña
encerrada en su jaula, me regala su show. En el marco de la persecución que comienza la AAA, se da un hecho significativo dentro de la historia del rock de Mendoza, que es la irrupción por parte de las fuerzas policiales en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz y que terminó con todos los asistentes y músicos detenidos. En Mendoza, en realidad, en los 70 el rock era bastante perseguido. Hay un hecho histórico, una anécdota, que es en el Teatro Plaza, un recital de Lágrimas Blues, donde apareció la policía y se llevaron preso a todo el mundo, o sea, al público y a los músicos les pegaron, o sea, había una situación complicada para hacer rock and roll en esa época. Durante la dictadura, el movimiento de rock en Mendoza se repliega y se aboca fundamentalmente a un estilo musical que es el rock sinfónico. Muchos dicen que esto se hace para evitar la censura que se realizaba sobre las letras de los temas. En el primer concierto que hicimos con Alta Blanca, primero ganamos un concurso en el LB10, una cosa así. Después armamos un concierto que lo preparamos mucho en el Teatro Pulgarcito. Era un domingo perfecto. El domingo de Mendoza perfecto, sol, era noviembre, los abuelos paseando el perro, los niños corriendo, era un domingo perfecto. Tocamos, a la gente le encantó, estaba lleno, te digo, serían 400 personas, 500 personas, ponele. Estaba lleno. Pero ya, cuando terminó el show, en la calle ya habían 5 camiones del ejército estacionados, de los grandes, que le decían el cuartito azul, que hoy celulares, que hoy le llamamos celulares otra cosa, pero en esa época eso eran los celulares. En ese concierto se llevaron presos a todos, todo el público. Venían los camiones, frenaban, se llevaron a todos. Al abuelito con el perro, a mi prima Renguita, a todos se llevaban, estos hijos de puta se llevaban a todos. A mí me salvó mi tío, que era médico, y aparte yo tenía mi cara gordita, yo era cara buena, de esa me salvó, ¿viste? Con la mina me iba re mal, pero con los milicos me iba bien porque decía, déjenlo pasar. Y fue tremendo. ¿Por qué nos buscaba la policía? ¿Pero por las letras o por el No, ¿qué letras? Si nosotros no teníamos letras, cantamos una canción nomás y era idealista, hablábamos de la luz y el amor, o sea, no era, bueno, Marcama o Canturía, que sí, bajaban líneas, ¿viste? Lo nuestro era instrumental. Pero los milicos eran hijos de puta porque por naturaleza, qué sé yo, qué pasaba. Y desde ese momento, fíjate vos cómo funciona la juventud, más querían ir a los conciertos porque dijeron que no podemos ni escuchar la música que nos gusta, porque no pasaba nada. Estas cosas insólitas sucedían en aquel momento, hoy casi poco creíble que pueda suceder algo así, pero sin embargo sucedieron. Parte de la monstruosidad de la época y parte del pensamiento afiebrado de la época del gobierno que se había instalado en ese momento. Yo no merezco piedad alguna, señor juez, pues he disfrutado mucho maltratando y dominando a mis hermanos. Estos primeros grupos de jóvenes se empiezan a vincular entre sí, empiezan a aparecer propuestas y proyectos más serios desde el punto de vista de la producción, aparecen bandas que ya son prácticamente clásicos o históricos para Mendoza, como Alta Blanca, por ejemplo, y aparece allí como las raíces más profundas del movimiento del rock, ¿no? Durante el periodo de la dictadura, una banda fundamental que se dio en ese contexto fue Alta Blanca. Para mí una banda sustancial y para mí constituyó un hito en el desarrollo del rock provincial. Por eso cuando yo armo Alta Blanca,
con el Natalio Feingold, vieron que fue la primera banda progresiva que hubo acá. O sea, antes había blues con Los Lágrimas o con Éxodo, o había folk buenísimo con Tecovi. Pero Alta Blanca fue la primera banda progresiva. ¿Estamos grabando o no? Sí. Yo no me acuerdo, pero por lo que me cuentan, volvíamos de hacer una propaganda de Kiss en algún lugar. Yo tenía 16 años y nos encontramos con Mario Matar y otros músicos donde les había fallado el baterista. Entonces yo me senté en la batería y tocamos, y desde ese momento dijimos, buenísimo, armamos la sala de ensayo y empezamos a laburar muchísimo en música. Mario era de los músicos que yo más o menos conocía en esa época, la cosa más parecida a un músico completo de verdad. ¿Qué sé yo? Sería un martes a la tarde y llegó Feingold y Javier Segura. Y nos pusimos a tocar y nos encantó, nos quedamos toda la tarde tocando y organizábamos, juntémonos más seguido y empecemos a tocar. Empieza entonces a girar Alta Blanca. Yo no era el bajista, ni el guitarrista, ni nada, era el amigo del baterista. De la batería era muy difícil componer, entonces yo pasé al piano. Luego, faltó el bajista, si querés yo toco, para que no pierdan el ensayo, yo toco los temas. ¿Vos te lo sabés, Javi? Sí, yo me lo sé. Vos, podemos probar. Así que me colgué el bajo y hice el ensayo entero, todos los temas. Bueno, ese día la banda tuvo un nuevo bajista y el que tocaba el bajo pasó a tocar la guitarra. Fue escuela. Estábamos todos los días, ahí aprendimos, ¿viste? Porque ahí aprendimos a tocar, a afinar, a escuchar al otro, a crear, porque empezábamos a crear lo propio. Nunca tocamos un tema de otro, jamás. Referencialmente, porque Alta Blanca se ubica como un núcleo de donde salieron muchísimos proyectos de música en Mendoza, es porque una serie de cosas que hacen un conjunto, ¿no? Primero se transformó en la protesta a través del arte contra lo que era la opresión del gobierno, pero a un nivel libertad, no a un nivel político, ¿ok? No era a nivel izquierda o derecha, sino que era libertad personal. Y se formó un proyecto de música propia. Es decir, hacíamos nuestros temas y nada más, ni un solo cover de nada. Y eran temas hechos sin ninguna relación con lo que se hacía en otros lugares. Por otro lado, ensayábamos desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche todos los días. No existía, hacerse famoso y ganar muchísimo dinero. Eso no existía, ¿okay? A lo que ibas contra era expresarte a vos mismo y tenías un enemigo en común para todo el mundo, que eran los soldados, con los cuales convivíamos todo el mundo, que nos pedían las letras, les pasábamos cualquier cosa, después cantábamos lo que queríamos, pero no era un grupo que estaba políticamente alineado. Es una generación justo después de la que estuvo alineada políticamente, ¿me entendés? Que no creíamos en nada de eso. En ese periodo, en esos años de los 70 es donde, en mi opinión, la música de rock mendocina se va haciendo cada vez más fuerte y empieza a tomar un colorcito y un sabor mendocino.
en medio de la gente. Que pagó para ver algo diferente y lo aplaudieron, creyendo que era un juego. Idiotas. No ven que esto va en serio. Yo creo que el rock mendocino es un género dentro del rock, del movimiento rock. El rock es un movimiento social profundamente contracultural, es un movimiento de resistencia en contra de una sociedad muy conservadora, por lo menos que es percibida como muy conservadora por el movimiento de rock. Era como un desafío a lo establecido, era romper con algo, era sentirse vivo en digamos, una ciudad, una provincia donde todo pasaba muy llano, digamos. Creo que Mendoza es un medio hostil para las expresiones nuevas y para las expresiones juveniles. Un lugar muy conservador, donde yo entraba a la casa de alguna chica con la que quería salir con el pelo un poquito más largo de costumbre y los padres me echaban a las patadas. Patria, familia y propiedad había sido algo que nos había tenido muy esclavizados. Entonces buscábamos nuevas propuestas. La gente lo vio como una música rabiosa, puro ruido y gritos, pero en sí tenía un sentido social. Si estas expresiones han logrado darse a conocer y han logrado alguna identidad, ha sido más por mérito propio que porque este medio, Mendoza, lo haya posibilitado. Vos decías, soy músico, sí, y realmente la parte en serio, ¿cuál es? ¿Te das cuenta? Así era Mendoza. Todo este trabajo que se hace en los 70 termina detonando de gran manera en la década de los 80 con la explosión de las grandes bandas mendocinas. Los 80 fue la década donde el rock mendocino se muestra al país, se muestra al mundo, y es donde empiezan a salir las grandes bandas que terminan marcando este camino que nos traen hasta hoy. Se produce un hecho en la historia política y social argentina que es Malvinas, en la década del 80, por ahí por el año 82. Esto genera que la dictadura del momento, la más violenta y sangrienta que recuerda la historia argentina, prohíbe la música en inglés en los medios de difusión. Esto tiene como consecuencia, y de esto dicho muy sintéticamente, una explosión en cuanto a cantidad de bandas de rock. Se empieza a generar una enorme cantidad de propuestas de una nueva generación en el rock. Aunque me cueste los ojos, no puedo detener la marcha. Aunque te despidas llorando, no puedo detener mis piernas. Una y mil veces lo voy a intentar. Soy la mosca golpeando el vidrio. Una y mil veces lo voy a discutir. Soy la parte
80 era el despertar de esos años oscuros de la dictadura. Entonces, los 80 fue como un florecimiento. Surgieron bandas con todos los estilos que se te ocurran de música. Las letras eran optimistas, también se buscaba la diversión, se buscaba salir de esa opresión, se buscaba salir de los esquemas. Bueno, buenas noches. Corte. Bueno, buenas noches. Nosotros somos Kinder Videla Mengele. Yo soy Negro Guerra, guitarrista de la banda, y mis compañeros. No cambiaré, mi destino es resistir esta civilización de poder y de ambición. No cambiaré, te lo puedo ya vivir, engañado solo, cabo triste y sin amor. Querido hermano, dame tu mano, tú me has ayudado a existir, a resistir. Querido hermano, dame tu mano, tú me has ayudado a existir, a resistir. No cambiaré, mi destino es resistir esta civilización. Yo le puse el nombre, Kinder Mengele, y como haciendo una ironía entre un jardín de infantes que estuviera dirigido por Mengele, ¿no? Y cuando entré yo le digo, pero se tendría que poner su nombre también de acá. Un asesino, un dictador, una vez más de Argentina, así que le puse Videla. Así que quedó Kinder Videla Mengele el nombre. Yo después en el 83 me fui a Buenos Aires y allá conocí, andando por la calle, Fidel Nadal tenía una tienda vendía remeras, todo de accesorios de punk rock. Y él me regaló un cassette de Dead Kennedy y eso me dio vuelta la cabeza, así que me hice fanático del punk rock de por vida. Quizás que muchos no lo tenían en cuenta el punk rock, porque yo no conocía otra banda alternativa paralela a los Kinder. Que yo recuerdo, tenían los Alcohol en ese momento, los Idiotas, no sé si estaba La Montaña, claro, pero no habían bandas under, más abajo todavía, no había otro estilo. Que yo lo recuerdo que por ahí los fines de semana tocaban en lo que es la hora de la peatonal, habían festivales al aire libre gratis y eran las bandas que habían del momento, así como la primera A. Y los Kinder ahí, no sé si participaron, creo que los veía en lugares más de noche, en otros lugares más rebuscados, y era otro público también. Y siempre fui por una banda emergente, sumergido en el punk rock. Cuando termina la dictadura militar en el año 83 y se corre el velo de lo que había pasado en la sociedad argentina, especialmente en el campo de la política, advertimos que los movimientos políticos, especialmente de izquierda, estaban prácticamente destruidos. En cambio, el movimiento del rock no solamente había resistido, sino que había salido fortalecido y se había transformado en un espacio muy importante de expresión de la juventud contestataria, rebelde. Entonces las letras de alguna manera denotaban toda esa rabia que teníamos nosotros, por nuestra condición social también, digamos, de alguna manera tratamos de aparecer, de expresarnos. Entonces las letras fueron muy importantes para nosotros. Y son, porque realmente eran bastante políticas las letras mayormente. Guardati, La mano de Perón. Tanta historia, muertos. Todos temas sociales, y más contra la dictadura, la policía. Contra Mendoza también, ¿no? Las bandas, las distintas bandas, tenían orígenes sociales también distintos, ya que algunos músicos provenían de los sectores sociales más altos y otros músicos provenían de los sectores sociales más bajos. En el caso de los jóvenes provenientes de los sectores sociales más altos,
ellos tenían más posibilidades de acceder con prontitud a la adquisición de sus instrumentos musicales. No así los jóvenes que provenían de los sectores sociales más bajos o medios, que era mucho más dificultoso, claro. Pero aún así, el factor común, el denominador común de esto, era el mismo sentimiento, la misma sensibilidad frente al poder dominante de ese momento. En la casa de Feingold se respiraba cultura, así, cuadros por todos lados, personas así, como les contaba. Y bueno, fue ahí que aparecen los primeros instrumentos y Natalio tenía clara la situación de que quería ser músico. Por sus distintas vivencias era más rápido que pudiera tomar decisiones, así que él ya la había tomado. Tenía el dinero suficiente, los padres tenían mucha plata, así que rápidamente tuvo los instrumentos que quiso, empezó tocando la batería, etc. Y yo agarré lo que había a mano. Y lo que había a mano era un bajo, así que me hice bajista. En las juntadas así, cuando uno es chico, se hacían muchas en mi casa, en un altillo de una antigua casa en Godoy Cruz. En una de esas zapadas así con los amigos quedó un bajo que no se lo llevaron esa noche y quedó durante 2 semanas en mi casa. Y ahí me enamoré de ese instrumento y fue lo que yo quise. Inmediatamente me compré un bajo y bueno, y fue la manera de descubrirlo así por una casualidad, porque quedó un bajo en mi casa. Siempre pensaba que yo quería tocar, hacer algo, siempre estaba en eso. Pero, viste, como en ese tiempo, en esas situaciones no tenía como para tener una batería, qué sé yo. Empecé pegándole a la sofá, qué sé yo, al ventilador, ¿viste? Y después mi hermano me compró una batería, ¿viste? Y entonces era difícil tener un instrumento, era todo un tema. Y a mí como que Dios puso en mi corazón que yo tenía que tocar la batería, vi unos tarros en mi casa y yo los miré y dije, con esto me tengo que hacer una batería. Y de alguna manera, y empecé. Es un poco largo contar mi historia con la batería, pero lo más bonito es que mucha gente que la vio la perfeccioné durante 3 años y mucha gente me dijo, che, esto vos lo tendrías que vender a los Lelutier. Y creo que me lo he hecho más famoso rápido con eso que, bueno, que con los años que llevo tocando. Ahora, han pasado varios años y mira lo que hice, un asesinato, porque yo no tengo herramientas tampoco necesarias. Mirá, digo, no puede ser, me gustaría tener uno de estos. Es tipo banjo, pero yo digo, ¿con qué lo hago? Porque para hacer esto es un problema. Esto... hacerlo, me dijeron varios, unos luthieres de acá también me dicen, no lo vas a poder hacer, Pocho, pero es que tiene que haber algo. Cuando me encontré con esta, que son unos tamborcitos, esos que venden sueltos, digo, este puede ser. Y como la mía es chiquito, mira, agarré, no tenía ni agujereadora, con un martillo, un clavo, un martillo, hice un agujero y después con un cuchillo y una sierrita chiquita, la fui cortando, chueco como sea, digo, va a quedar justo frente a la boca. La bobina esta es aparte. Y bueno, tiene que sonar el cuerito. Y mira cómo suena. Yo me llevé una sorpresa porque... En realidad es para hacer Dixieland y todas esas cosas. En esa época en Mendoza habían muchas bandas, muchísimas. Estaba bueno, era interesante no solo que era rock. A ver, para mí el tema de rock, yo nunca me sentí rockera de rock. No.
pero estaba bueno porque justamente había de todo y había lugar para todos. O sea, tocábamos en todos lados. Yo creo que, no sé, en mi vida he tocado tanto como en esa época. Toques, bueno, a ver, la Galería Caracol, qué sé yo, lugares graciosos, pequeñitos, que igual, bueno, nada, tocábamos 3 veces en una noche. Era interesante, aparte estaba bueno porque había como mucha alternativa de estilo de música, ¿me entendés? Estaba, qué sé yo, alcohol etílico, Caramelo Santo, La Montaña, no sé, qué sé yo, de los Kinder Videla, me voy a olvidar de miles, pero bueno, no sé, Martes 13, Aerosol, qué sé yo, Oficina de... Eran un montón. Pasó la dictadura, pasaron los años oscuros, ahora viene la alegría, viene el pop y el rock alegre, vamos a bailar también con rock and roll, vamos a la fiesta con el rock, y bueno, y aparece una nueva manera también de hacer rock en la provincia, aparecen bandas como, bueno, Los Enanitos Verdes, Alcohol Etílico, y una gran cantidad de bandas de la década del 80 que marcaron un momento en la historia del rock muy importante, ¿no? De desarrollo, no solo desde la composición, también desde la manera de tocar los instrumentos, la manera de componer letras, que también afirman un sabor mendocino muy fuerte, que ya había comenzado en los 60-70 y en los 80 se va reafirmando. Las bandas representativas de la década de 1980 tuvieron distinto tipo de expresiones musicales como géneros y subgéneros. Creo que una de las expresiones más importantes fue Alcohol Etílico y en el pop rock Emma y los Verb. La verdad que no sé en qué año, en el 80. Carlos Rogel y yo nos conocemos en la escuela de música, estudiamos lectura musical juntos y yo estudiaba contrabajo en la escuela de música. Y bueno, conversando, nos fuimos haciendo amigos, estudiábamos juntos, qué sé yo, y surgió la idea de armar algo. Justo había venido un amigo de él desde Buenos Aires, César Muñoz, el guitarrista. Bueno, y nos empezamos a juntar en mi casa. Yo también tenía un amigo tecladista, el Alejandro Moyano. Y ya juntos nos hacía falta un cantante y alguien era amigo de Susi Lemoli, que fue Emma y los Verb. Es así comienza esta idea de los Verb. Después Susi, por un problema en las cuerdas vocales y qué sé yo, se va a vivir a Estados Unidos y nos quedamos sin cantante. En la búsqueda encontramos a Verónica Araya, que yo justo la veo en un show cantar y me encantó. Y dije, uy, qué bueno. Michel Carrión, que es el bajista de los Verb, me escucha y en ese momento ellos se habían quedado sin cantante o no sé bien cómo había sido el tema. Me da el número de Verónica y le damos, mira, tenemos una banda, estamos tocando, ¿te gustaría venir a escucharlo? Y si te gusta, a ver. Le mostramos los temas y bueno, Verónica se enganchó rápidamente. Y me propone hacer como una prueba, un casting, sería ahora, en su sala de ensayo. Entonces yo voy, bueno, mi voz cayó bien y ahí fue cuando comenzó mi historia con los Verb. Y desde ahí que se empezó a llamar los Verb. Sacamos lo de Emma, o sea, quedamos todos como agrupados en esto. De ahí como que cambia un poco mi historia, porque entré a los Verb y creo que a ellos, que mi nombre hoy día tenga un poco más de, diríamos, de peso, una de las partes se lo debo a ellos, que ellos se hayan fijado en mí, que me hayan dado esa oportunidad de poder tocar adelante de 1.000, 1.500 personas. Fue un cambio que vos tocabas y que la gente te cantaba las canciones o que te decían, che, firmame un autógrafo. Por ejemplo, 666, le gustaba mucho a la gente. Tu fantasma esta noche. Fantasma. Sacúdete, que tiene mucho ritmo. Metáforas, eran temas que pegaban muchísimo. Sí. Entre esos temas estaba también Chakras. Oh, sí. Con una letra hecha a las apuradas
después de una limpieza de temas que suelen hacer las bandas cuando ya se aburren de tocar tantas veces los mismos temas, hicimos una limpieza y para el próximo show nos faltaba una canción. Entonces, en la sala de ensayo, entre todos, ahí se escribió una letra bastante sin sentido lo que decía, su estribillo sobre todo. Y bueno, pero teníamos un tema más para el repertorio, que después pensábamos arreglarle la letra, cosa que nunca sucedió. Y bueno, y al final fue uno de los temas que también pegaba muchísimo. En chakras de un amor y un transistor, y así paso la vida, y así pierdo los días en chakras. Día supe que en mi silencio estaba la libertad, y entonces aprendí a bancarme para acceder al conocimiento. En ese tiempo me entregaba un loco amor, loco porque era distinto a todo lo anterior. Ok. Alcohol etílico. Alcohol etílico. Fui a ver Alcohol etílico en un boliche en el Chayao y me encantó. Estaba Nicky Macio en la guitarra, Divi en el bajo, Adrián Benacuró en la batería, y otra gente. Van cambiando a veces. Pero me encantó la energía, me encantó. Y esa formación era Adrián Binacur, Dimi en bajo, Nicky y Sergio, que eran unas guitarras increíbles. Yo las vi, parecían Dire Straits, impresionante. Interesante era que con los alcoholes nos íbamos de giras departamentales con invitados. Después, bueno, ellos siempre hacían Alcohol Etílico y sus amigos, que era un evento que se hacía todos los años donde invitaban a un montón de gente, súper divertido. Bueno, final del recital. Los músicos invitados fueron Ana Venegas, Gustavo Bruno, Andrés Calamaro, Andrés Carrión, Daniel Carnielo, Mariela Contreras, Gabriel Contreras, Tito Dávila, Carlos Espinosa, Gabriel Kemmelmacher, Mario Matar, Carlos Masanti, Silvia Mechulán, Fernando Holguín, David Paz, Daniel Piccolo, Pablo Rux, Sergio Simone, Felipe Straiti, Nancy Sabatine, Javier Segura, Marciano, Natalia Feingold, Marcelo Muchastegui. En el aire, creo que ahora estás arrepentida. Ya no pienso en vos, por eso me voy. Todo se termina así como empezó. Ni un minuto más de esta desolación. Y en el camino estoy, tragando polvo estoy. Y en el camino estoy, tragando polvo estoy. Alguna gente dice que hago mal, yo solo quiero tocar mi mandolín. Mandolín. La historia es así. A los 18 años yo tocaba en Cris y me tocaba la colimba. Y a la vuelta de la colimba
venía con un espíritu más rebelde y dije, bueno, no solamente quiero tocar con Chris, voy a hacer la universidad, quería hacer muchísimas cosas. Y empecé a tocar en otra banda que se llamaba Gamexane. Luego en otra banda que se llamaba Piñón Fijo. Y de esas 3 agrupaciones surge Alcohol Etílico, que fue la síntesis. Y me vi totalmente participando con ellos. Hablé con Dimi y dijimos, bueno, déjame que vamos a producir el disco, déjame producir la banda Alcohol Etílico. Entonces yo me pongo a tocar con ellos y empezamos a tocar por todos lados. Natalio está un tiempo y con él componemos canciones que hasta hoy en día se siguen tocando. El rock mendocino tiene canciones emblemáticas. Canciones que sabes que son de acá y que las llevamos todos muy adentro y que son nuestra bandera y nuestro orgullo. Para mí, hay algunas que son insuperables. Me gustaría mencionar El Lamento Boliviano, escrita por Dimi Bass y Natalio Feingold, que es la canción mendocina más traducida en el mundo. Era una libertad muy copada a nivel componer canciones y como estábamos tocando fluía en la composición de canciones. Una de esas canciones era un bolero que yo había hecho que se llamaba Borracho y Loco, y al tiempo lo que hizo Dimi, que está buenísimo, rescató esa canción de un cassette que yo me había olvidado y le agregó los versos que me encantan y le puso el nombre, que está buenísimo. Cuando yo hablo, me incitan a gritar, me quieren agitar, es ese sentimiento del pueblo oprimido, del altiplano, de esas culturas, pero que por dentro tiene una rebelión, y como uno a veces también se identifica, ¿no? Como el hombre blanco latinoamericano, pero que está oprimido por la sociedad o por la potencia mundial. Acuérdense que estamos hablando de los años 80, donde en Argentina y en el mundo se daba un movimiento muy manejado por Inglaterra y Estados Unidos en la música, y lo latino no era muy visto ni tampoco admirado. Y ahí viene todo también nuestra búsqueda del rock latino, que en esa época no se hablaba de rock latino, sino que se estaba como empezando a formar. Los sonidos de Mendoza han tenido una particularidad. Han influenciado toda la costa del Pacífico de América. Si ustedes escuchan bandas de Perú o de Venezuela o de Colombia, de Centroamérica, van a encontrar que hay un sonido muy parecido a lo que es Enanos, a lo que es Alcohol Etílico. Hay una enorme influencia y por eso yo creo que el rock mendocino tiene ese rótulo, ¿no? Rock mendocino específicamente. Sucedió que un día yo estaba ensayando y suena el teléfono y me dice Felipe Staiti: hola, ¿cómo estás, Dimi? Mirá, estamos grabando Lamento Boliviano, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, genial. La van a hacer igual y vamos a tratar de respetar el espíritu. Genial, me parece muy buena idea. Y nunca nos imaginamos que a partir de ese paso, ni ellos mismos se imaginaron lo que iba a significar esa canción en el mundo hispano, por la trayectoria, por la cantidad de versiones que tiene. Me incitan a gritar, me quieren agitar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Y adentro hay un volcán, pronto va a estallar. Solo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie le hace daño. Coração idiota ainda chora.
en un lunes, bebiendo Bermúdez, borracho no dudes, Billy Rubin a su vez. Así que yo tuve que beber en lo que se amaré. Te amaré por siempre. Oh, nene, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Ay, me quieren agitar, me incitan a gritar. ¿Puedo decir que el rock es un movimiento machista? Sí, sí, por supuesto, sí. No había casi mujeres, sí. La única mujer que yo conocía que por ahí estaba circulando, pero no éramos ni siquiera amigas, era Elvi Olaya, con quien después he terminado trabajando, nos llevamos 11 años. Las mujeres en el rock en Mendoza no ocuparon un lugar fundamental, central, importante, acompañaron. No hubo demasiadas mujeres que participaran en bandas. No era fácil que hubieras una chica tocando la batería o tocando la guitarra o cantando con instrumento a la noche tarde. Era raro, era como extraño. No sé a nivel nacional qué pasaba, pero en Mendoza era era fuera de lo común. Y creo que también en ese momento era una de las, si no era la única, era una de las pocas cantantes que había. Y empecé más que nada con el jazz. Éramos muy pocas, contadas con los deditos de una sola mano. Y bueno, arrancamos haciendo coros. Y hubo sí mujeres dentro de lo que es el público o los que andaban alrededor de las bandas, sin duda, pero siempre en minoría, siempre fueron menos las mujeres, aún como público, aún como espectadoras, aún como participantes del movimiento, que los varones. Siempre tuve bastante presente que ganarme mi lugar dentro de la música me iba a costar un poco más que a lo mejor un hombre, pero yo creo que desde el momento cero puse bastante claro para mí, hacia mis compañeros y a mí misma que yo era una más, un par. Lo noté especialmente cuando escribí el libro, que los varones del rock no me lo perdonaron, no podían entender cómo una mujer podía escribir un libro sobre el rock. Pero nunca tuve como así pruritos de género y nunca me sentí maltratada tampoco, ni nada. Por ahí liderar un grupo y ser dos mujeres es difícil porque tus compañeros son hombres, igual hay un poco siempre de machismo en la cultura en la que vivimos, ¿no? Pero para mí nunca fue un gran tema en lo personal. Sí es algo que yo milito, digamos, pero por una cuestión ideológica, porque veo las diferencias constantemente, pero por suerte yo las pude superar. La Negra Merlo y la Tucanaldi. Las dos eran cantantes, hacían voz y todos manifiestan que eran excelentes, que tenían magníficas voces y además como personas representaban también con mucha fidelidad el espíritu del rock. Solo por citar a Susana Lemoli, a Verónica Araya, a Silvia Mechulana, la Negra, a Mariela Contreras, Laura Araujo, Victoria Di Raimondo, Patricia Lozano, Elvi Olaya, no en su rol de cantante, sino como músico, como tecladista. No quiero decir con esto que es machista que las mujeres fuéramos hostigadas o agredidas, no, de ninguna manera, pero sí que no se nos ha dejado o no hemos sabido encontrar un lugar central en el movimiento del rock. Hay un viejo rock and roll en mi giradiscos, un bolete de ida y una historia sin regreso, flores rayadas, visiones que ya no alimentan. Tu fantasma esta noche, tu fantasma esta noche, tu fantasma esta noche, tu fantasma esta noche. Los Ángeles fue genial porque
metimos máquinas cuando en ese momento en Mendoza era como raro. Es más, de hecho, cuando tocábamos en vivo nos decían, pero ustedes hacen playback. No sé, una cosa les parecía rara, una compu ahí y sonaba de puta madre, la banda estaba buenísima. Puf. Escúchame. Yo toqué con el Felipe Staiti muchos años ahí en la bóveda. Me acabo de acordar la del Felipe, menos mal, porque... La Rosa. Yo le hacía la ficha. El Ansia. El Ansia y después la Rosa. No, la Rosa yo no toqué. Yo creo que la primera fue, la primera fue Funky Malibu, que fue una banda en la que toqué como 4 años, la única banda de la que me han echado, pero me echaron, y que era en esa época era una banda, más que rockera, era como funk rock. Qué lindo esto, yo quiero... El Violaya, plano 4, toma 1. En la última época de Funky Malibu yo empecé a tocar con La Negra y con el Manzanita, en lo que primero fueron Los Ángeles de Charlie y después fue Los Ángeles, que fue una banda muy importante para mí, la que toqué varios años, de un estilo, diríamos, electro, rock, pop, digamos, noise. Hacíamos muchas cosas distintas, todas mezcladas. En realidad la etapa rockera de mi vida empezó con el altertango, porque si vos creciste escuchando Fito Páez o Charly García, esos están llenos de tango, así que no siento como que haya una división así tan tajante. Tampoco me interesa la división de la música por géneros, digamos. Mi postulado un poco es que el rock argentino está completamente atravesado por el tango, y yo cuando empecé a tocar tango me di cuenta de eso. Si vos ves videos de, no sé, Pugliese o D'Arienzo de la época, era súper fuerte, era como tal vez ir a ver, no sé, Metallica ahora, o sea, es como una cosa muy, muy intensa, muy fuerte, muy power. Yo he conocido músicos de tango que, si hablamos de rock, han sido mucho más rockeros que muchos rockeros que he conocido. Rubén Juárez es una de las personas más rockeras, si hablamos de lo que al menos el imaginario entiende como rockero. Hace mucho más rockero él que un montón de gente que he conocido en el ambiente del rock. Canté en Sao Tomé, en Penélope Lamour y Los Imposibles, en Los Casanalgas, en Nena Pú. Bienvenidos, Nena Pú, ¿cómo andan? Estás muy lejos ahí. ¿Cómo va? Lo que quieres, tal vez podría conectarme otra vez. Llévame, si es lo que quieres, pero no me tires al vacío otra vez. Hacia fines de los 80 se empieza a percibir ya algunos cambios. Se viene en los 90 con su neoliberalismo, la caída del muro de Berlín, es decir, empiezan a pasar cosas en el mundo que de alguna manera también se reflejan en el país, en la provincia y lógicamente en la música. Hiperinflación, fines de los 80. Me parece que hacia finales de la década del 80 un grupo para mí fundamental de ese momento se llamó La Rebelión, de Javier Segura. Que es la historia de la banda de rock más poderosa que tuve y que no volveré a tener porque ya me he dedicado como a otras cosas. Fue en su momento
una banda con una intensidad que nosotros, qué sé yo, ganamos concursos en Mendoza, por ejemplo, y partimos a Buenos Aires a defender lo que habíamos ganado, y en el jurado estaban todas las personas que nosotros habíamos admirado y habíamos visto en la revista Pelo por años. Ganando este concurso fue que fuimos a Buenos Aires, impresionamos mucho a la prensa y a los músicos en situaciones inolvidables, en vivo, en ATC, donde Tom Lupo manejaba el programa y nos trataba de achicar y nosotros éramos una banda muy afilada, muy afilada. Cuando vino a mí, yo me puse picante, me trató de hacer la misma historia y yo me desmayé en público. En vivo, en cadena nacional, y flaco, la hermana de Andino me decía, por favor, levantate. Yo, desde el piso, diciendo, si me van a tratar como un pelotudo, ni se te ocurra porque se te va a poner espeso. Y salió en vivo, al aire. Me levanté por piedad. Me di cuenta que era suficiente, me levanté y dije 1, 2, 3 y largamos el tema sin mediar más nada. Los flacos se corrieron así y arrancamos con la oración podrida que empezaba. ¡Sieg Heil Hitler! Padre nuestro en el cielo, crucificados aquí en la tierra, y la evolución se paró, ni Alá ni Buda nos bastaron. Hare Krishna, 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 Hare. Así empezaba el tema. Pobres, no entendían nada, imagínate, estaban acostumbrados a otras cosas. Por eso nos pedían perdón después los jurados. Ojo, la banda sonaba muy bien. No estamos hablando... Yo, viste, soy un chico loco, etcétera, pero no como Vidrio. Esa banda sonaba un infierno y en vivo era extraordinario. Imagínate lo que era eso ahí en el set. Estaba en llamas. Bracheta, que estaba ahí trabajando en Cultura, dijo, muchachos, me vuelvo con ustedes a Mendoza, yo soy el tecladista, ya a mí. De hecho, se incorporó y tocó. Ensayamos con él, alquilamos una sala de ensayo y lo metimos a hacer un tema que se llamaba Venus y Marte, y era mi historia, porque mi mamá era Venus y mi papá es Marte. Yo soy hijo de un militar y de una virgen de 17 años. Así, ese fue el caldo de cultivo mío. Ese tema era muy Pink Floyd, muy una cosa heroica, una cosa sinfónica, que ya no se ve. Necesitaba el peso de teclados, imagínate. Chan, 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 tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Ya estaban los violines, todo, ¿entendés? Mi mamá fue una joven virgen y mi papá un coronel de la nación. Rara fusión entre Venus y Marte, yo nací dividido en dos. ¿Te das cuenta? Me gustan algunas canciones de Los Alfajores, como Volver a Casa, por ejemplo, es una gran canción de Los Alfajores. En el 89 nacen Los Alfajores de la Pampa Seca, banda con la que ya tenemos 23 años de andar haciendo daño en la música. El estilo musical es rock argentino, son todas canciones propias que abordan las historias del barrio o las historias personales contadas de diferente manera, porque en la banda existen dos compositores con personalidades muy fuertes, Roberto Fiat y Sergio Bonelli, cada uno con un estilo de escribir distinto y con la impronta de que esas canciones van a la banda es como una especie de licuadora que arregla los temas, y cuando sale de la licuadora sale otra cosa, no lo que trajo el autor y compositor original. Los Alfajores de la Pampa Seca son un grupo de rock que no puede compararse con ningún otro que yo conozca. Creo que ninguno de ellos ha logrado lo que los Alfajores lograron, y es colarse en el colectivo social del mendocino. Recuerdo mucho las gacetillas de prensa de los Alfajores, porque me parece que las gacetillas de prensa que ellos mandaban tienen mucho que ver con la filosofía del grupo, ¿no? Esto de apostarle al humor, de tener un toque fresco desde el planteo de
de letras, de la forma de ponerse sobre el escenario, de la forma de vincularse entre ellos y con el público. Eso estaba presente en las gacetillas. Yo me acuerdo cuando llegaban a la redacción las gacetillas de los alfajores, nos reíamos y decíamos, ponela tal cual, porque está buenísima. Y es así, porque hacían chistes, ¿no? Con el tema del rock de garage, del rock del barrio, de la sequía, del choco. Y un poco todo ese ideario que tiene que ver mucho con la identidad mendocina es lo que me parece que les ha permitido, además de la música y además del sano contacto que ellos han tenido con la gente que los va a escuchar y los fans, sostenerse durante tantos años. Una de esas historias relataba que los alfajores habíamos sido secuestrados en un barrio de Villa Hipódromo y que los secuestradores, como no encontraron quién pagara el rescate, nos liberaron, nos tiraron desde un Rambler boca de pescado, modelo 60, ahí en el Sanjón Maure. Bueno, esto se escribió en una gacetilla, por supuesto poniendo la información de que los alfajores iban a tocar en tal lugar, a tal día, a tal hora. Al tiempo, a los meses, en una cola de supermercado, me encuentro con una amiga que, muy compungida, me pregunta por mi familia y cómo se encontraba mi familia. Yo, sorprendido por la pregunta, le digo que bien, que estaba todo bien, le pregunto por qué le preocupaba esto, y me dice, no, porque escuché en la noticia que habían sido secuestrados y que los habían tirado en el Sanjón Maure. Cuando le expliqué que había sido una broma y parte de nuestra gacetilla, mi amiga se ofendió muchísimo porque la verdad es que se había preocupado bastante, ¿no? por el tema. Mujer rebelde. I can't believe it, John, lo que me hizo esta guacha. Yo no sé por qué te fuiste. ¿Será que no me importó? No recuerdo qué dijiste. Solo cuando estoy muy triste. O hace frío, pienso en vos. No recuerdo ni tu nombre, ni el por qué se me olvidó. Me di cuenta que no estabas, pues mi vida no es la misma. Cada día estoy mejor. ¿Cómo te llamas? Digo, mira, a mí me dicen Bebe. Pochettino el apellido, Bebe. Pochettino, me dice, ¿cómo la llamas así? No, ¿por qué? No, uno se llamaba todos nombres extranjeros. ¿Y ustedes qué son? ¿Son de acá? Sí, son. Perdona, me dice, vamos a cambiar. Vos te vas a llamar Bieber Wilson. Bueno, cocho, Dios, yo digo, Bieber Wilson. ¿Sabes lo que les dije? Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué todo lo de afuera? ¿Y nosotros qué? ¿Por qué no se pone el nombre tuyo? Si a vos te llaman Pérez, Juan o el Gordo, ponete el Gordo. Si vos sos así. A mí me dicen Bebe, yo me quedé Bebe. Pero no Bieber Wilson. ¿Qué Wilson? Bueno, y tocamos así, pasé. Esa es una. Otra, me tocó acompañar a un muchacho que cantaba muy bien y nos llamaron. Un acordeón, ya era más grande. Dice, les pido un favor. Todos somos de Buenos Aires. Oh, yo no lo conozco, Buenos Aires, le digo. No me vayan a hacer meter la pata, nosotros somos todos de Buenos Aires. Bueno, yo no lo haré. Bueno, y fuimos allá y nos atendieron de película. Me dio pena, porque digo, ¿por qué no a los de acá? ¿Por qué no vamos como somos? Viste, ya de esa época ya siempre es como el dicho ese que dice, el pasto del vecino siempre se ve más verde. Y no es así. La Mendoza de antes es como la Mendoza de ahora, lamentablemente hay que decirlo, o muy parecida. Han cambiado muchas cosas,
pero quienes hemos vivido más tiempo podemos ver de que no son suficientes los cambios que se han producido para que, por ejemplo, Mendoza deje de ser adicta a Buenos Aires en lo que hace a la faz cultural. Ahora hay un problema muy grave, muy grave, que es el control de los medios sobre la gente, ¿no? Pero no el control, el malo y el bueno. El control de los medios, yo te digo porque lo conozco, son personas que no tienen ni idea. Antes era mucho más fácil hacer algo nuevo, porque vos cuando ibas a ver a alguien o de un sello discográfico o de un lugar para tocar o la radio, nosotros le decíamos, ¿qué música no son ustedes? Nuestra música, rock progresivo. Ah, mira qué simpático, dale, ponelos. ¿Me entendés? Y no tenían ni idea. Oh, a la gente le gusta, hagan el disco, ¿me entendés? Y ahora, lo que ha pasado, y hace mucho que viene pasando eso, pusieron que en inglés se dice trendy, el tipo que tiene la Mac, que tiene información y que piensa él qué es lo que va y lo que no va. O sea que se siente que es parte de la moda, medio fashion, que la tiene clara, que anda con el BlackBerry, que recibe mensajes, que ve MTV y que está informado y es re cool y habla inglés y todo, pero no tiene la más mínima idea y piensa en los mercados y en cosas así, que antes el gordo que te recibía con un habano era una bestia que decía, qué bueno, pónganlos a los chicos en el programa ya, ¿me entendés? Porque no juzgaban. Ahora tenés ese filtro, que hay veces que ha sido alguien que les llevaba café a los otros, hasta que llevó tantos cafés, llevó 5 cafés, que les pareció que el café que llevaba lo llevaba muy bien y lo pusieron de director artístico de una compañía discográfica. Por eso las compañías discográficas están como están. Y Buenos Aires es el peor de todos, porque Buenos Aires es un lugar donde están llegando todas las bandas de todo el mundo tarde, levantándola con pala en estos momentos, y si vos vas con una propuesta nueva, como yo fui con un oratorio rock como el Futre, te dicen no es conocido, no se puede dar, no se puede hacer, sí se puede hacer. Entonces tenés ahora, en relación con la época en que nosotros creábamos, en esa época tenés un filtro así como cheto, una persona que está informada pero a medias, que se cree que es re top, que le gusta la revista Rolling Stone, pero no tiene ni idea de algo nuevo, no se la banca. Entonces es más peligroso que antes. Mientras más lejos uno está de Capital Federal, es más difícil acceder a los medios de difusión nacionales, porque están todos allá. Y en la provincia prácticamente no ha habido espacios. Por supuesto que siempre hay excepciones, hay radios alternativas o medios que dan algún espacio a las bandas y a la producción local. Pero desde el punto de vista masivo, sistemático y con una política de difusión, eso prácticamente no ha existido nunca y no existe tampoco en la actualidad. Y por otro lado, algo que uno debería detenerse es que hay muy poco registro de la historia del rock. Que esto es lamentable porque al no haber políticas que rescaten esta historia, pareciera que siempre estamos empezando de nuevo cuando en realidad tenemos una historia riquísima de música en la provincia.
gracias, Caído.